¿De qué acusará la Fiscalía a Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, y a su expareja, Day Vázquez? El presidente Gustavo Petro podría cumplir su primer año de gobierno con su hijo mayor detenido. Pues a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación señaló que fueron capturados aquí en la capital del Atlántico muy temprano, hacia eso de las 6 de la mañana, Daysuris Vázquez y Nicolás Petro. Luego fueron trasladados hasta este punto en el centro de Barranquilla, donde se encuentra la Torre Mansur, que es una de las sedes de la Fiscalía. Y exactamente hacia las 11 de la mañana salieron por una de las puertas de este edificio fuertemente escoltados. Nicolás Petro y Day Vázquez continuarán detenidos, luego de que el juez 74, con funciones de control de garantías, legalizó la captura de ambos para ser procesados por lavado de activos y otros delitos. Hasta la defensa del hijo del presidente aceptó la decisión y no presentó recursos en contra. Ahora se preparan para la imputación de cargos, en la que se espera que la Fiscalía solicite medidas de aseguramiento. No se conocen las pruebas que tiene el fiscal Mario Burgos para acusar a Petro y Vázquez, parte de las cuales habrían sido recolectadas durante los procedimientos de allanamiento que se hicieron en la vivienda de cada uno de ellos en la mañana del 29 de julio, cuando fueron detenidos. Juan Trujillo, abogado de Petro, sostiene que la detención fue una medida desproporcionada, pero que como defensa no tenían la posibilidad de controvertir la decisión debido a que ésta se solicita a un juez de control de garantías sin las partes procesadas, como parte de la investigación. Trujillo denuncia, según dijo un medio colombiano, irregularidades como operativos de la Fiscalía antes de recibir la autorización, así como grabaciones de Petro y su esposa desnudos durante la captura. El allanamiento y los elementos incautados fueron legalizados por el juez, entre ellos 25 millones de pesos en efectivo que se encontraron en el apartamento de Petro Burgos, que la Fiscalía asegura hacen parte de los dineros ilícitos que habría recibido, mientras la defensa del acusado sostiene que son de su esposa y los necesita para la manutención de su hijo que está próximo a nacer. A partir de las 6 de la mañana inició este proceso. Esas órdenes de captura se hicieron efectivas en el norte de la ciudad de Barranquilla, en el edificio donde vive Nicolás Petro Burgos con su actual pareja y en el edificio donde vive Daysuris del Carmen Vázquez. Esto es en un sector exclusivo de Barranquilla y a pocas cuadras uno del otro. Hasta allí llegaron estos funcionarios del CTI de la Fiscalía que llegaron a Barranquilla procedentes de la ciudad de Bogotá para hacer efectivas estas órdenes de captura. Las razones de la Fiscalía para solicitar la orden de captura y las pruebas que se tienen en contra de la expareja serán conocidas hoy 1 de agosto, cuando se citó la audiencia de imputación de cargos. Nicolás Petro será acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Day Vázquez será imputada por lavado y violación de datos personales. Durante los allanamientos se recolectaron elementos de comunicación, celulares y computadoras que serán claves para las pruebas que tiene la Fiscalía respecto al caso. En este se investiga a Petro por presuntamente haber recibido dinero de un ex narcotraficante y un cuestionado empresario, de los cuales se habría apropiado, según lo dicho por Vázquez, durante la campaña presidencial de su papá. Con la decisión del juez penal municipal 74, los elementos incautados se convirtieron en material probatorio o evidencia física para sustentar la investigación y el relato de los hechos delictivos por los que serán imputados los procesados, que serán expuestos en la audiencia correspondiente. Estas audiencias concentradas o preliminares son la primera parte para proceder luego a las audiencias preparatorias del juicio. Lo primero era declarar legal la captura de los sindicatos, un procedimiento que había sido cuestionado por penalistas, pero que finalmente fue acogido tanto por el juez de control de garantías como por las partes. Incluso Vázquez, quien había sido presentada ante una jueza sin su equipo de defensa en la noche del 29 de julio, reconoció que se le habían respetado todas sus garantías. Sus abogados estuvieron en el búnker de la Fiscalía para la audiencia de legalización de captura y allanamientos. Un detalle por el que el abogado de Petro Burgos auguró una posible aceptación de cargos por parte de la ex esposa de su cliente para acceder a un principio de oportunidad o acuerdo de colaboración con la Fiscalía, que se daría tras la audiencia de imputación. Dada la solicitud de detención que formuló el ente acusador, se espera que tras la imputación se solicite medidas de aseguramiento, también conocida como prisión preventiva. Esta podría ser en centro carcelario o en la residencia personal de cada uno de los procesados. El fiscal tendrá que argumentar, con base en la investigación, por qué deben permanecer privados de la libertad, si representan riesgo para el proceso o la sociedad. Todo empezó cuando el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, fue capturado debido a la investigación que inició el 2 de marzo, luego de que su padre, a través de un comunicado, le pidiera a la Fiscalía General de la Nación que lo investigara, tras que su expareja, Day Vázquez, lo acusara de haber recibido dinero de 2 ex narcotraficantes para la campaña presidencial del 2022 y que Petro Burgos se había quedado. La procuradora Margarita Cabello también anunció que abrió una indagación en contra del hijo mayor del presidente. Nicolás Petro Burgos estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene un máster en Cambio Climático de una universidad iberoamericana y una maestría en Gobierno y Gestión Pública para Latinoamérica en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.
Radicado en Barranquilla desde hace varios años, el hijo mayor del presidente Petro aspiró a la gobernación de Atlántico en 2018, siendo derrotado por Elsa Noguera, lo que llevó, gracias al estatuto de la oposición, a ocupar una curul en la asamblea del departamento. De acuerdo con su perfil en la página de la Asamblea del Atlántico, el bienestar del Atlántico se convirtió en una prioridad para él, llevándolo a tomar las riendas del movimiento político de su padre, Colombia Humana. Petro Burgos, que también eligió la política como oficio y destino, si bien es muy cercano a su padre, también ha sido crítico con el movimiento político que Gustavo Petro lidera desde hace años. Por ejemplo, en 2015, cuando perdieron las elecciones frente a Enrique Peñalosa, advirtió que la alcaldía de Bogotá se perdió porque la Bogotá humana gobernó de espaldas a sus bases y encerrados del pueblo que los eligió. No es el momento de salir a criticar a Peñalosa ni a Cambio Radical. Es momento de autocríticas. Demasiados errores administrativos. Las críticas y cuestionamientos de Petro Burgos a la labor de su padre no pararon con la llegada de este a la presidencia de Colombia, por lo que no han sido pocas las veces que ha enviado mensajes al presidente Petro desde Twitter, como el que mandó en octubre del 2022, cuando se discutía la reforma tributaria y estaba en vilo el apoyo del Partido Liberal a la iniciativa del gobierno nacional. Nicolás Petro Burgos no se ha librado de escándalos y polémicas, y su vida está en constante escrutinio por parte de la opinión pública y los medios de comunicación, no solo por ser el hijo del presidente de la República, también por su actividad política.